Placa base. La placa base sirve para soportar los rodetes de oclusión de cera, facilitar los registros de relación maxilomandibular y ofrecer una base para la prueba de la dentadura en la boca. La placa base ideal tiene que tener fortaleza y rigidez, exactitud, bordes suaves, redondeados y bien pulidos. El espesor de los bordes y el paladar debe ser como los de la dentadura terminada. El paladar debe de ser de 1 a 2 milímetros de espesor y el espeso y los contornos deben de ser muy definidos. Los materiales que vamos a usar son los modelos de trabajo en el cual vamos a hacer nuestra placa base. Vamos a utilizar cera para rellenar los bordes o las zonas retentivas que hay, un lapicero para marcar las zonas, un godete, un vasito para poder echar el monómero y poder dispersarlo de mejor manera, un gotero, un salero ya con el acrílico autocurable o el monómero autocurable, el separador yeso acrílico, un pincel grande de pelo de camello, algún bisturí o un instrumento para separar la placa base filoso que pueda permitir esta acción, un mechero y una rueda de trapo para pulir, una regla milimetrada de celuloide y un bol para taparlo al finalizar la placa base, ¿sí? Y eso es lo más esencial que se utiliza. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es el bloqueo de los modelos de trabajo. En esta parte vamos a tapar los ángulos retentivos, las áreas de los frenillos, rugas palatinas, superficies irregulares y áreas de tejidos redundantes, ¿ok? Y tenemos que marcar las áreas del bloque con un lápiz, así como se ve aquí, ¿sí? De manera que se deben de colocar con cera con un instrumento, de manera que con el mechero vamos a prender la punta de nuestro instrumento y vamos a tomar un poco de cera para dispersarla en los ángulos retentivos, en los frenillos y en las zonas que mencionamos, de manera que va a quedar algo así, ¿sí? Después, los modelos de trabajo son cubiertos con un separador yeso acrílico, como es el que mencionamos, ¿sí? Con el pincel de pelos de camello. Ok. Vamos a tomar primero. De preferencia se deben poner 2 capas de separador. Este nos sirve, como dice su nombre, para separar el modelo del acrílico, ¿sí? Que quede en toda el área, ya que el acrílico se llega a pegar en todas partes, de manera que va quedando así, como mojado, ¿okay? Debemos esperar a que seque y hasta que se vea como resistol seco, por decir. Y de manera que procederemos a agregar el monómero y el acrílico, ¿sí? Vamos a vaciar el monómero en el codete que tenemos.
A este paso se le llama adición del acrílico por la técnica del polvoreado, ¿sí? Que es con el salero. No se le hacen tantos hoyos ya que puede salir mucho y queremos que quede una superficie lisa o que no quede tan grumosa. Primero empezamos a construir el flanco labial alternando la adición del polímero y monómero. O sea, esto se refiere a que empecemos por aquí. Entonces colocamos un poco de monómero con el gotero, ¿sí? De manera que se disperse bien y empezamos con el salero, ¿okay? De manera que vamos cubriendo la parte inicial, ¿sí? Colocamos otra vez un número. Enseguida proseguimos con la parte palatina. No debe de quedar tan gruesa la capa, ya que como mencionamos debe de ser de 1 a 2 milímetros de espesor. ¿Okay? Se debe de estar la superficie siempre mojada por el monómero. Debemos mantener las áreas del reborde más delgadas para facilitar la colocación de los dientes, ¿sí? en la enfilación. Y debemos reforzar la porción lingual del flanco y las crestas del reborde, que es este, ¿no? Para quitarla o sacar la placa, tenemos que, puede ser por dos procedimientos. Vamos a tenerla en una olla de presión a 10 a 15 minutos o colocar los modelos de trabajo debajo de un bol, por ejemplo así, durante 24 horas aproximadamente, ¿sí? Bueno, así es como debe de quedar, más o menos. Casi no se ve el acrílico porque es morado, pero transparente, con brillos. Y de manera que queda algo así. Al finalizar esto, para que se puedan salir, se remojan las placas base ya polimerizada y los modelos en agua caliente para que se ablande la cera del bloqueo, o sea, la cera verde, y se separe suavemente las placas bases de los modelos de trabajo, ¿sí? Y cuidadosamente vamos a quitar la placa base de esta, ya después de que pasamos 24 horas de haber estado en el bol, y de manera con un bisturí o con un instrumento filoso, y se separa cuidadosamente que no se rompa, ¿sí? Se remueve la cera residual que quedó, y de manera que para que la placa base dé un buen asentamiento, o sea, que se quede bien, ¿sí? Por ejemplo esta, así. No, queda muy bien, no se mueve, y la debemos de recortar con el micromotor, ya sea con un fresón de flama, ¿sí? Y recortamos los excesos afilados y
adelgazamos un poco la porción labial del reborde de la base. Esta, como mencionamos, debe de medir entre 1 a 2 milímetros en la parte del paladar, ya que esto a veces puede provocar náuseas al paciente. Se debe de pulir con piedra Pumex del lado oral, o sea, de este lado, al revés, del paladar, y los flancos para la comodidad del paciente. Bueno, esto es todo lo que el procedimiento de una placa base, y la inferior queda así, no debe de cubrir más. Se fijan nada más en los flancos y la cresta residual. ¿Okay?